hoy día lo vamos a tener, hoy día lo vamos a tener justamente desarrollando ese tema tan importante que es la ética en los negocios cooperativos. Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes al magíster José Abelardo López Muñoz. Adelante, José. Muchas gracias, mi estimado Julio. Bueno, pues me da mucha alegría estar compartiendo con ustedes este momento. Vamos a hablar sobre un tema que es ética, pero bueno, me gustaría que antes de iniciar, alguno de los presentes nos diera las palabras de inicio, ¿sí? ¿Algún voluntario o alguna voluntaria para que nos dé la apertura del evento? Bueno, naturalmente, además de lo que nos mencionó don Julio Arias, ¿no? Bueno, a ver, lógico, como una manera de que puedan participar y entremos en confianza para poder desarrollar este tema tan importante. De repente, dentro de los que están ahorita ya en sala, puede haber la persona que quiera dar unas palabras de bienvenida a nuestro expositor, José Abelardo López Muñoz de México. Sí, muy buenas tardes. Sí, de Ring, adelante. ¿Cómo está? No, bueno, primero agradecerles a ustedes por la organización de este curso y solamente informarles sobre mucho interés de escuchar todo lo que acá se va a ofrecer, ¿no? Gracias al expositor y atento a todas sus indicaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Estoy compartiendo mi pantalla. No sé si ya la pueden ver. Sí, puedes compartirla, ¿Sí? sí. Ok, muy bien. Sí, ya la estoy compartiendo y ahorita apareció el logotipo de Avancop, ¿no? Así es, sí, sí. Sí, ok, perfecto. Estamos entonces en sintonía. Bueno, comentábamos, me da mucho gusto. Mi nombre es José Abelardo López Muñoz. El tema que vamos a desarrollar en esta hora y media es acerca de la ética. Es un tema que, caramba, a veces lo sentimos muy obvio, muy obvio. Recuerdo cuando yo era niño, una vez mi abuelo me mandó a buscar las llaves y no las encontré. Mi abuelo se enojó, se puso, bueno, caminó y bueno, como siempre que sucede en la vida, vio en la mesa y lo primero que vio fueron las llaves. Él se dirige a mí, me regaña y me dice, lo que sucede es que tú no miras ni tu nariz. Dije yo, bueno, pues yo jamás he visto mi nariz. Y a partir de ese momento me puse a preguntarle a las personas, oigan, ¿alguno de ustedes ve su nariz? Es más, les pregunto a ustedes. Bueno, todos, bueno, al menos espero que sí, todos tenemos una nariz. ¿Hay alguno de ustedes que pueda ver su nariz siempre? Recuerden, su micrófono está apagado. La realidad es que no. Sí, bueno, a no ser que hagamos un esfuerzo y hagamos así, medio podemos ver nuestra nariz. Y lo que sucede sencillamente es que como es algo totalmente cotidiano en nuestro rostro, el cerebro pues sencillamente quita la información que es redundante. Eso sucede con muchas cosas que nos rodean. Cuando las cosas son redundantes, solo en el espejo, dice Jessica, sí, exacto, solo en el espejo y a veces ni siquiera ahí, a no ser que tengamos y hagamos el esfuerzo consciente. En realidad, las cosas más importantes de la vida son tan obvias que dejamos de verlas. Y una de esas cosas obvias en la vida es el tema de la ética. Consideramos de que como es algo normal, todo mundo lo hacemos. Lamentablemente, no es así. Cuando hablamos de ética, tal vez lo más importante en un principio es saber de dónde viene. ¿Cuál es el origen de la ética? Y en realidad, fíjense, la ética surge de que los seres humanos necesitamos vivir en sociedad.
Imagínense, ahorita todos estamos así, yo tengo una camisa y bueno, estoy así. Pero ¿qué pasaría si yo me sintiera con la total libertad, me quito la camisa y me quedo como si estuviera en la playa? No faltará la persona que diga, bueno, pues este Abelardo como que no está en sintonía, ¿no? Como ven, todos necesitamos tener ciertas normas, ciertas pautas para poder vivir en sociedad. Y eso es lo que nos obliga a ser ético. Tal vez si nos vamos todavía un poquito más allá, como nos estamos viendo nada más por la cámara, probablemente yo puedo darme el lujo de no haberme bañado en 2 meses. Puedo darme el lujo de levantar así el brazo, pues que ustedes no van a sentir los aromas que puedan salir de ahí. Y bueno, una disculpa por el ejemplo, ¿no? Sin embargo, por respeto a las personas que están cerca de mí, tengo que conservar también ciertos mínimos de higiene. Y así como la higiene, como el hecho de vestir, es en donde surgen las normas del comportamiento de las personas. De ahí es en donde surge la ética. ¿Qué significa entonces eso? Que si nosotros estamos conviviendo con otras personas, tenemos algún tipo de relación con otras personas, tenemos que mantener un adecuado comportamiento. A nivel individual, eso suena fácil. Pero ¿qué pasa cuando hablamos a nivel de la cooperativa? La cooperativa también tiene una serie de relaciones con otras personas y está obligada a mantener ciertas pautas de comportamiento. Pero como son tantos los empleados, son tantos los directivos, a veces se complica que todas las personas se comporten de la misma manera. Y bueno, ahí es en donde empiezan a surgir complicaciones y empiezan a surgir también la necesidad de que todos mantengamos cierto nivel. Otra parte también que obliga a que exista la ética es la necesidad que tenemos todas las personas de confiar. Probablemente, no sé si han visto las películas así del viejo oeste. Las personas de hace 300 años, por ejemplo, antes de irse a dormir, tenían que revisar todo para ver que no hubieran personas malas. Nosotros ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos instituciones, sabemos que tenemos reglas que en general todo mundo las va a realizar y eso nos genera confianza. Me imagino que si no todos, la mayoría de los que estamos aquí maneja automóvil. Y también me imagino que muchos o la mayoría han manejado automóvil en la ciudad de Lima. Y en la ciudad de Lima, como en todas las ciudades, bueno, medianas, grandes, en las calles, en algunas calles hay semáforos. Si yo voy manejando mi carro y veo que el semáforo está en verde, yo ni siquiera me preocupo por ver a los lados. Yo sigo manejando. ¿Por qué? Porque sé perfectamente que las personas que vienen en la calle que está perpendicular, cuando vean el semáforo rojo, se van a detener. Fíjense, esa confianza también tiene mucho que ver con la ética, con las normas. Las cooperativas, como cualquier otra empresa, cuando difunden que tienen un comportamiento ético, cuando difunden que son empresas sólidas, están generando confianza. Entonces la ética, como vemos aquí, nace número uno de la necesidad que las personas vivan en sociedad. Número dos, de la necesidad de confiar en otras personas, en otras instituciones. Y el tercer elemento que hace que surja la ética, de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de caminar juntos hacia el futuro. Imaginémonos que su cooperativa es una cooperativa en donde
le dicen al socio, ¿sabe qué, señor o señora socio, venga mañana a las 10 de la mañana, aquí le espero. Llega a las 10 de la mañana y no encuentra a nadie en la cooperativa. ¿Creen que esa persona va a confiar en la institución? Definitivamente no. Eso significa entonces que cuando nosotros hablamos de ética, estamos hablando del compromiso que tenemos hacia otras personas, en donde les estamos diciendo, les estamos proyectando que pueden confiar en nosotros. Y en el caso de las cooperativas, la ética también hace que enviemos el mensaje a las otras personas de que pueden caminar con nosotros como cooperativa hacia la búsqueda de un mejor futuro. Aquí es en donde surge entonces eso. ¿Recuerdan a mi abuelo que me decía que yo ni siquiera podía ver mi nariz? Todos estos elementos los consideramos tan básicos y tan obvios que olvidamos difundirlos. Otro punto también que tiene una relación muy grande con la ética, y ya sabemos que la ética también tiene mucho que ver con el comportamiento de las personas, es que todos nosotros, los latinoamericanos, bueno, como cualquier persona en el mundo, tenemos una herencia cultural. Y lamentable o afortunadamente, no lo sé, en el caso de los países latinoamericanos, esa herencia cultural nos lleva mucho a una doble moral. Una doble moral en donde a veces tenemos un comportamiento en casa y fuera de casa tenemos un comportamiento completamente distinto. Aquí hay un refrán que decía mi abuela, en donde decía que hay personas que son candil de la calle y oscuridad de su casa. Y el punto es que esa doble moral lo tenemos así tan sin importancia que lo consideramos como algo totalmente normal. La doble moral, cuando hablamos en las cooperativas, implica que hacia afuera tenemos un discurso de que somos una cooperativa sólida, de que nos preocupamos por los socios. Sin embargo, hacia el interior tomamos decisiones en donde afectamos la vida de miles de personas. La ética tiene que ver también con esa herencia cultural. Por esa razón es que los europeos, los asiáticos, son muy diferentes a nosotros los latinos. No sé realmente si en Perú, por ejemplo, existan algunas palabras que son muy usadas aquí en México, que reflejan, por cierto, esta doble moral. Por ejemplo, llega la mamá y ve que el cuarto de su hijo es un total desastre. Y la mamá le dice, ¿sabes qué, hijo? Limpia el cuarto. Y el hijo le responde, claro que sí, mamá, lo voy a hacer en un ratito. Lo voy a hacer en un ratito. ¿Qué significa un ratito? 5 minutos, media hora, cuando en realidad significa 2 o 3 días. O cuando le decimos a una persona, ¿sabes qué? Nos vemos allá afuera. Sí, yo salgo en un ratito de mi trabajo. Como ven, con todo esto que a veces nos parece así tan normal, tan cotidiano, estamos también nosotros afectando nuestro comportamiento. Y si afectamos nuestro comportamiento, estamos afectando la forma en que las demás personas nos miran. Dentro de esa parte de herencia cultural, también tiene mucha importancia de que en los países latinoamericanos, y esto también es por historia, no damos valor agregado a lo que hacemos. Nosotros no damos valor agregado a lo que hacemos. Bueno, no puedo hablar de Perú, no conozco a fondo, pero sí puedo hablar de México. En México, por ejemplo, tenemos grandes pueblos, grandes áreas geográficas en donde se dedican a la agricultura. Siembran maíz, siembran fruta, mango, sandía,
y lo que hacen es cosecharla y la envían hacia el extranjero. Aquí en México tenemos grandes lugares en donde se produce cacao. Pero cuando alguien quiere comprar un chocolate, ya sabemos que el chocolate tiene como base el cacao, pues tiene que comprar un chocolate suizo, un chocolate europeo, porque son mucho más sabrosos. Esa es parte de nuestra herencia cultural. No estamos acostumbrados a dar un valor agregado a lo que hacemos. Y eso también tiene un impacto muy grande con nuestro comportamiento. Y todo impacto con nuestro comportamiento tiene también un impacto con este término obvio que se llama ética. Otro punto también. En general, las personas, los latinoamericanos, no acostumbramos a responsabilizarnos de lo que hacemos. El yo no fui, lo hizo él, o yo no había llegado, son términos muy comunes. ¿Por qué? Porque nuestra herencia es así. Comentábamos en algún lugar el caso de que va una señora, lleva de la mano a su hijo, un niño de 5, 6, 7 años, y en el mercado el niño ve unas manzanas. Le gusta la manzana y la agarra. Y la mamá se le queda viendo y le dice, hijo, no hagas eso porque te va a ver el policía y te va a meter a la cárcel. O le dice, hijo, no hagas eso porque te va a ver el dueño y te va a pegar. El niño piensa, es cierto. Es decir, que si alguien me ve, me castiga. Entonces a la próxima yo voy a tener cuidado de que nadie me vea. Cuando lo fácil hubiera sido decirle, ¿sabes qué? No hagas eso porque estás perjudicando a otras personas. No hagas eso porque estás teniendo ganancia de un esfuerzo que no has hecho. En la cooperativa es igual. Están haciendo el reporte y le dicen, ¿sabes qué? Haz bien ese reporte porque lo tenemos que mandar a la superintendencia. Si no lo haces bien, nos van a multar. Lo mismo. Es decir, que sería mejor no estar en la superintendencia, ¿no? Sería mejor no tener ninguna regulación porque ahí yo voy a hacer las cosas como yo quiera. Es más, ni siquiera estoy obligado a hacerlas. Fíjense, y esto me gustaría mucho que en este momento abran su mente y abran su corazón y se pongan a reflexionar qué tanto nosotros mismos también perjudicamos a las nuevas generaciones con esto. Y actualmente, y eso también es una parte de lo que está sucediendo en la sociedad, es que cada vez las personas peleamos más por nuestros derechos, pero olvidamos que todo derecho tiene primero o previamente una responsabilidad. Me imagino que en Perú, como en México, como en Guatemala, como en otros países, a las personas de mi generación fuimos educados en que primero tenemos que asumir una responsabilidad y luego podemos solicitar el derecho. Pero nosotros mismos hemos educado a nuestros hijos en que primero debe tener derechos y luego que pida sus responsabilidades. Fíjense entonces cómo todo eso impacta nuestro comportamiento y nuestro comportamiento impacta la imagen que transmitimos a las otras personas. Eso es la ética. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? Me gustaría escucharlos o escucharlas. Que recuerde, tal vez su micrófono esté apagado. ¿Han dicho ustedes eso de no te robes la manzana porque te va a ver el policía? Señor José Albert Arlo, buenas tardes. Adelante. Sí, ¿Cómo escuchamos, está? Sí, yo considero que, bueno, buenas tardes a todos.
Bueno, considero que un valor agregado sería la confianza, ¿no? Que tú transmites al cumplir, por ejemplo, tu palabra, ¿no? Una orden, ¿no? Creo que ese es un valor que muchas veces nosotros, los jóvenes, ¿no? También las personas adultas no estamos acostumbrados. A veces el deber lo tomamos como obligación, sin embargo, no estamos, no estamos conscientes que eso tal vez es un valor fundamental en las cuales las personas pueden confiar en nosotros, ¿no? Posteriormente. No es fácil realmente construir principios sin que uno vive una experiencia, ¿no? Yo he observado a veces los jóvenes, ¿no? Si no les pasa algo malo, no toman conciencia, pese que tienen formaciones, los padres están ahí, ¿no? Dedicados, sin embargo, siempre hay algo que digamos, en las cual el joven se desvía, ¿no? Si se puede decir de esa manera. Sin embargo, nosotros como padres, pienso yo que hay que enseñar a nuestros hijos, transmitir más allá que el cumplimiento del deber, de las normas, es generar, por ejemplo, comportamientos o hábitos en lo cual ellos transmiten confianzas a otras personas. Y creo que eso también nos falta a nosotros, a las cooperativas, ¿no? No solamente podemos a las grandes, ¿no? Sino a las pequeñas, porque a veces, y eso tiene que partir siempre, ¿no? Cultivando nuestros principios y valores. Por ejemplo, las cooperativas tienen nuestros principios y valores. Son principios que no son de 10 años ni de 15 años. Son principios que ya vienen desde la época de los pioneros, ¿no? Que ellos sin tener la educación, ¿no? Sin tener la educación, construyeron uno de los movimientos más grandes a nivel mundial, que es el movimiento cooperativo. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron justamente a las buenas prácticas en los negocios, que era uno de sus pilares para poder formar un movimiento como el cooperativismo. Eso quería dar mi opinión. Sí. Muchas gracias, Jessica, y tiene usted toda la razón. Y fíjense entonces cómo el comportamiento de las personas afecta a las instituciones. Y lo que dice Jessica lo puedo tomar también en esta lámina. Y eso es algo que se nos ha olvidado. En la vida existen valores, y un valor es un comportamiento que nos permite y nos facilita confiar las unas personas con las otras. Y los valores tienen un orden, y ese orden es el siguiente. Tanto a nivel de la cooperativa como a nivel personal, el primer valor es el ser, el existir. ¿Creen ustedes que tenemos derechos tan solo por respirar y estar aquí? En ese momento yo estoy desde casa. ¿Y creen que yo puedo estar en casa si yo no he aportado a la economía, si yo no he ayudado un poco en las tareas domésticas? No, el ser humano siempre debe tener como primer elemento el ser, el desarrollar habilidades, el desarrollar sus capacidades, el hecho de hacer las cosas bien. Después de que tenemos el hacer, la siguiente escala, perdón, el ser, la siguiente escala de valores es el hacer. Primero, yo desarrollo mis habilidades, yo desarrollo mis capacidades para empezar a hacer cosas, empezar a construir, empezar a acumular un patrimonio. Y como fruto del hacer, tenemos el tener. Ese es el orden natural de las cosas: ser, hacer, tener. Pero ¿qué es lo que sucede? Y nosotros muchas veces nos hemos visto también inmersos en esta misma tendencia. Por querer tener, olvidamos hacer y ser. En las ciudades grandes de Latinoamérica, me imagino que la ciudad de Lima no es la excepción. Hay delincuencia muy alta. Personas que roban un celular y luego lo venden en 10, 15 soles probablemente. Son personas que consideran que el tener es mucho más importante. Y nos olvidamos de que para poder tener, yo primero tengo que hacer.
¿Y saben qué es lo peor? Y esto se da mucho en algunas cooperativas de ahorro y crédito, que nosotros mismos estamos contribuyendo a eso. Estamos diciéndole a las personas, pida un crédito para carro, pida un crédito para televisión. Señora, ¿quiere verse bonita? Compre entonces este maquillaje que le cuesta 3,000 soles. Mientras más caro sea, mejor calidad tiene. Obligamos a que la gente caiga en una situación de consumo y esa no es la idea de las cooperativas. La idea de las cooperativas es que tenemos que enseñarle a los socios que tienen que esforzarse para lograr las cosas. El año, bueno, no fue el año pasado, fue en 2019, ya hace 2 años. Me invitaron a un pueblo aquí en México, que está en el estado de Michoacán. Hicieron un evento del Día del Niño y estaban entregando los premios. Bueno, estaba la comida, yo me senté al lado de un niño que tendría unos 10 o 11 años, empezamos a platicar y en la plática o con la intención de hacer plática, le hice una pregunta que a mí cuando tenía esa edad me hacían mucho. La pregunta era, ¿y tú qué quieres ser de grande? La respuesta que yo esperaba, pues era lo mismo que yo respondía. Quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser doctor. Sí, eran las respuestas clásicas, pero lo que me dijo este niño me dejó helado. Cuando le pregunté, ¿tú qué quieres ser? Se me quedó viendo y me dijo, ¿sabe qué, señor? Yo quiero ser sicario. ¿Conocen la palabra sicario? Las personas que matan. Él quería hacer eso. Y le pregunté por qué. Y me dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser sicario porque ellos ganan mucho dinero. El niño de 11 años ya pensando en tener mucho dinero. ¿Y la escuela qué? Le pregunté. Y me dice, ¿sabe qué? La escuela no importa. La escuela no me va a dar dinero. Yo lo que quiero es ganar. Por eso quiero ser sicario. Continuamos la plática. Y si la primera respuesta que me dio me dejó frío, la segunda respuesta prácticamente me dejó congelado. En la plática le dije, pero ¿sabes que a los que se dedican a eso los matan muy jóvenes? Y él me respondió y me dice, sí, lo sé, pero no importa, porque los años que viva los voy a vivir bien vividos. Fíjense la mentalidad que tiene ese niño. ¿Eso qué significa? De que tanto nosotros en lo personal, como las cooperativas, como la misma sociedad, ha descuidado esto que es el orden de los valores. A los mismos niños, a nuestros hijos, les decimos que no hay problema, que únicamente abra el refrigerador porque ahí hay comida. Y olvidamos decirles que para que él se gane esa comida, tiene que hacer algunas cosas. Entonces, me gustaría que pensaran y reflexionaran esto. El sol nunca se va a ocultar con un dedo y en realidad no nos importa mejorar el mundo, es más, no nos importa mejorar Perú, pero sí nos debe importar totalmente mejorar la colonia o localidad donde vivimos. Esa es la gran importancia de la ética. La gran importancia de la ética, como comentábamos entonces anteriormente, reside en que tenemos que enseñarle al individuo a vivir en la sociedad y confiar unos en otros, porque sabemos que no nos van a defraudar. Entonces aquí el asunto es, ¿qué está haciendo la cooperativa con eso? Y esto nos lleva a la definición o al concepto tradicional de la ética que hemos venido comentando. La ética comprende todos los aspectos de la conducta de la persona. La ética analiza todos aquellos principios que hacen que la persona pueda convivir con otros. El punto está, y esto es algo que muchos economistas han estado analizando, en donde ellos han reflexionado y dicen, la ética, si afecta el comportamiento, no es una idea de carácter general. Es algo que afecta
directa y totalmente la economía de las ciudades. Aquí es entonces en donde todo esto que estoy comentando, que puede sonar a ilusiones, a sueños de un mundo mejor, afecta directamente nuestro bolsillo. Cuando una cooperativa aplica la ética, implica también de que a todos sus empleados, a todas las personas que están relacionadas con la cooperativa, constantemente le está enviando mensajes en donde les dice que toda decisión que se toma implica el bienestar de otras personas y donde se les asegura que no se les va a perjudicar. Pero como eso es muy obvio y consideramos que el hecho que digamos nosotros que somos cooperativa, estamos mandando todos esos mensajes, no lo hacemos. Retomando las palabras de mi abuelo, estas cooperativas ni siquiera pueden ver su propia nariz. Bueno, si es que la tuvieran, naturalmente. Entonces, todo esto que estamos comentando es parte importante de la acción que tiene la cooperativa que al final nos debe llevar a una reacción. Les voy a comentar algo, y esto se dio en una cooperativa de Guatemala, fue hace como 2 o 3 años. Y tiene que ver directamente con la ética. La cooperativa, una cooperativa de ahorro y préstamo, pues como todas, trata de prestar dinero al máximo. Entonces llega una pareja joven, 35 años el señor, 33 años la señora, tenían 3 hijos de 8, 6 y 4 años. Cuando llegaron, el señor tenía un trabajo excelente, muy buen trabajo, ganaba bastante dinero. Entonces ellos querían comprar una casa. Y bueno, me imagino que como toda pareja joven, pues querían la casa más bonita que pudieran encontrar. Y compraron con un crédito de la cooperativa una casa muy grande, en donde naturalmente con el sueldo del señor la podían pagar. Pero sucedió algo interesante. Esta cooperativa, como todas, tiene contratado un seguro. Cuando la persona fallece, el seguro paga la deuda, así que los familiares no tienen que pagar nada. Pero el señor decía, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero tener deudas, yo quiero tener un récord limpio. Así que, por favor, quien debe tener la deuda es mi esposa. La esposa, pues, se dedicaba a las tareas del hogar, ¿sí? Y, bueno, su ingreso provenía de los recursos que le daba su esposo. Entonces, a la cooperativa se le hizo muy fácil y el crédito salió a nombre de la esposa. Hasta aquí todo iba muy bien. El crédito se estaba pagando, naturalmente el señor era muy responsable y siempre estuvo pagando. Pero lamentablemente, a los 2 o 3 años, el señor falleció. En un accidente de tráfico, de tránsito, el señor chocó y falleció, se murió. Es decir, la esposa se quedó sin ingreso. Llegó a la cooperativa y les dijo, ¿saben qué, señores de la cooperativa? Ya no puedo pagar la casa, ¿qué puedo hacer? Alguien de la cooperativa se recordó y dijo, no, es que hay un seguro. Sí, pero el seguro es para quien fallece. Y quien falleció fue el señor y el crédito estaba a nombre de la señora. Resultado, el consejo de administración de esta cooperativa se puso a analizar. ¿Qué dijo? ¿Vamos a perdonarle el crédito a riesgo de perder el patrimonio de la cooperativa? No. Resultado, tuvieron que embargar esa casa. Esto es algo en donde la ética profesional, la ética de la institución entra en juego y afectó a la gente. Qué fácil hubiera sido que la cooperativa hubiera dicho, ¿sabes qué? El crédito sale a nombre de quien lo va a pagar directamente. Pero no lo hizo, así que la señora con sus 3 hijos perdió su casa y quedó en la pobreza. ¿Qué hubieran hecho ustedes en su cooperativa? ¿Alguien quiere comentar esto?
Recuerde, su micrófono está apagado. Sí, buenas tardes. En este ejemplo que usted plantea, ¿no? Efectivamente, ¿no? A veces la cooperativa tiene que decidir en función a los valores y principios que la rigen, ¿no? Y en esta decisión de afectar a una persona que efectivamente ha caído en desgracia o afectar a todos los socios, ¿no? A veces hay que tomar decisiones que sean duras, ¿no? Tal vez al inicio, como usted comenta, pudo recomendar mejor forma de otorgamiento del crédito, ¿no? Pero ya da esas condiciones es complicado, ¿no? En todo caso, el tema de la ética es un tema, como usted comenta, pues, donde está incluida la palabra moral, es la filosofía de lo moral, ¿no? El estudio del moral. Y para poder uniformizar los diferentes grupos humanos, ¿no? De una sociedad, de un país, tendrían que tener similares o iguales valores o principios, porque lo que es moral en un país, en una región, no necesariamente puede ser moral en otro lugar, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante. Bueno, lo bueno del mundo cooperativista es que nosotros nos regimos con valores y principios generales o uniformes, ¿no? Entonces, sí es más, entre comillas, sencillo respetarlos, ¿no? Gracias por escucharme. Muchas gracias, Kalin. Y fíjense entonces, como dice Kalin, todo se hubiera solucionado si el crédito hubiera salido a nombre del señor. Pero no. Todo este tipo de actitudes, todo este tipo de comportamientos involucran totalmente ese concepto de la ética. Y en la ética no basta hacer las cosas. En la ética es necesario hacer las cosas bien, cumpliendo todas las normas que tenemos. Y eso es uno de los grandes problemas también de nuestras cooperativas. ¿Por qué? Porque nosotros ni como cooperativas y muchas veces ni siquiera como seres humanos estamos acostumbrados a ejercer un autogobierno. Entonces, la respuesta a la pregunta de cuándo debe ser ética una cooperativa de ahorro y préstamo, la respuesta es siempre. Incluso todavía en una situación mucho más fuerte que los otros. Entonces, todo esto que comento, que son palabras ideales, palabras de vivir en un mundo mejor, nos lleva a que cuando hablamos de ética, nos referimos a un conjunto de conceptos, un conjunto de valores, un conjunto de creencias que tiene la cooperativa. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva y nos obliga a que todos en la cooperativa deben tener el mismo concepto, las mismas creencias y los mismos valores. Todos. Esto significa entonces que para lograrlo tenemos que estar constantemente haciendo acciones de capacitación, acciones de talleres, definiendo conceptos y un montón de medidas más. Curiosamente, todo esto, las empresas, mientras más grandes sean, más dinero invierten en esto, porque saben que eso significa también dinero. A través de la ética también tenemos que evaluar qué es bueno o qué es malo, qué es debido o indebido. Y el caso que les comentaba de la señora que perdió su casa porque falleció su esposo es algo que nos lleva a esta reflexión. ¿Fue malo haberle dado un crédito a ella? Totalmente. ¿Fue malo haber afectado una vida y una familia? También. Entonces, todo ese concepto de qué es bueno, qué es malo, debemos estarlo tomando cotidianamente. ¿Es malo dejar el trabajo de hoy para mañana? Malísimo. ¿Es bueno hablar de los socios? Ver cuánto aportan, cuánto es lo que depositan en la cooperativa, es bueno o malo, todos ese tipo de cosas que son básicas y parecen obvias, hay que estarlo comentando
total y directamente. Todo esto, ¿por qué? Porque ese comportamiento es percibido por el público en general. Y cuando la persona percibe que una cooperativa o una institución brinda confianza, eso es lo que va a generar el crecimiento. 2020 fue un año muy complicado para el mundo. Muchas personas que necesitaban ingresos tuvieron que cerrar sus negocios durante varios meses. Sin embargo, fíjense, la mayor parte de cooperativas, es más, crecieron más el año pasado que en años anteriores. ¿Por qué? Porque las cooperativas tienen la calidad de generar esa confianza que necesitan las personas. Ese es el resultado. El otro punto también que tenemos que considerar es que en situaciones de ética, el sujeto directo o el responsable nunca va a ser la institución o la empresa. Y esto es algo que a veces nos cuesta comprender. En materia de ética, el sujeto directo son las personas. Imaginémonos esto, nosotros somos una cooperativa, su servidor Abelardo López llega desnudo a trabajar, multan a la cooperativa por esa situación. ¿Y quién debe pagar la multa? ¿La cooperativa? No. Quien tiene que pagar la multa es Abelardo López. Esto es la mentalidad que tiene el regulador y que muchas veces afecta a las cooperativas. Aquí en México, como en Guatemala, cuando se pone una multa al sector, no se pone a la cooperativa. La multa va dirigida hacia la persona que tomó esa decisión. Y pudiéramos decir, esto es injusto. No, no es injusto. Hubieras cuidado mucho todos los elementos para que tú tomaras esa decisión. Sin embargo, muchas veces acostumbramos a escudarnos tras la cooperativa, que es la que nos va a defender de todo y de todos. Al final del día, todo lo que busca la ética a través de tener un comportamiento adecuado de las personas es evitar actos reprobables, principalmente cuando se busca un beneficio personal. Ese es el origen de la corrupción. Ese es el origen también de muchos males sociales. Por esa razón es que, bueno, no solo en las cooperativas, sino todas las empresas tienen totalmente prohibido recibir regalos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo un trabajo y no tenemos por qué recibir beneficios personales. Y a veces esas son cosas que se nos complica bastante llegar a pensar y se nos complica también cumplir. Y el otro punto también que es fundamental. En materia de ética, no basta con cumplir la normatividad. No basta estar dentro de lo que marca la ley. Siempre tenemos que dar ese valor agregado e ir más allá. Sin embargo, y esto también es algo que nos afecta en las cooperativas de toda Latinoamérica, no estamos acostumbrados a tener esa mentalidad. Y eso es parte del gran esfuerzo que muchas cooperativas empiezan a hacer y están logrando. Ya hemos comentado que al final la aplicación de la ética no es algo exclusivo de las cooperativas. Esto es de todo tipo de organizaciones. Aquí en México, y eso lo he visto también en Guatemala, que tienen un proceso de regulación bastante avanzado, las autoridades no confían en las cooperativas. Y no confían en las cooperativas porque las cooperativas no tienen, o el personal que trabaja en las cooperativas no tiene la intención de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque tienen la responsabilidad del patrimonio de miles de personas.
Por eso es que la autoridad confía más en la banca comercial y confía más en otro tipo de instituciones en donde la mentalidad que tienen las personas es hacer las cosas bien a la primera. Y fíjense entonces todo esto, cómo entonces la ética tiene que ver directamente con la forma de pensar. Allá por el año de 1960, 1970, el señor que tenemos en esta foto, él se llama Milton Friedman. Milton Friedman tuvo un premio Nobel en economía, un economista muy avanzado. Y bueno, alguien dice que es un economista del capitalismo, del libre mercado. Sin embargo, Milton Friedman fue uno de los principales defensores de la ética en las grandes empresas. De ahí todo esto que estamos comentando, todo lo que yo estoy comentando, que sonaba a ilusiones, a humanismo, a sueños, llegó en los años 70 del siglo pasado al mundo empresarial. Llegó a las grandes empresas y empezó a tener un alto impacto. Y el señor Friedman dijo, ¿sabes qué? La responsabilidad de los ejecutivos de todas las empresas o la responsabilidad de todos los dueños de negocios es producir tanta ganancia como sea posible. Eso dijo el señor Friedman. Todo negocio fue hecho para ganar dinero y cuando se habla dinero, hay que pensar en ganar dinero a lo bestia. Ganar dinero, mucho. Para eso se hicieron los negocios. Sin embargo, el señor Friedman puso un ejemplo. Y el ejemplo que él puso se refirió a un taller mecánico. Llevan ustedes su carro a un taller mecánico y la persona que los atiende les dice que les va a cobrar 300 soles por cambiarle el aire a las llantas. Porque el aire de las llantas está contaminado y por eso el carro tiene problemas. Les va a cobrar 1,200 soles. Definitivamente, esta es una persona deshonesta. Y probablemente usted le pague los 1,200 soles, porque no conozca de que el aire de las llantas no es necesario cambiarlo. Sin embargo, usted no va a regresar a ese taller. Caso contrario, su carro está sonando mucho, no funciona, lo lleva a un taller, el mecánico lo revisa, le mueve 2, 3 cosas y usted le pregunta, ¿cuánto le debo? No, no me debe nada, era nada más apretarle un tornillo. Esa persona se ganó no solo un cliente, sino se ganó la promoción. Con este argumento, entonces, el señor Milton Friedman dijo, la ética es importante para todos los negocios porque va a atraer más clientes que se van a sentir confiados. Entonces, la ética, cuando se aplica, sirve para ganar dinero. Fíjense, algo totalmente opuesto al mundo del cooperativismo. Hace 3 años hicimos un estudio, esto fue en Panamá, Guatemala, México, en donde analizábamos la mercadotecnia de las cooperativas de ahorro y crédito. Y más del 80% solo prometían mentiras. La mentira más común era, venga a la cooperativa y llévese un crédito inmediato. Tardaban 1 semana en resolverlo. La cooperativa le va a resolver todos sus problemas y cosas como esas. Y regresando al ejemplo del señor Friedman, ustedes conocen talleres mecánicos. Y fíjense que el taller mecánico, mientras más pobre sea, probablemente esa persona sea más deshonrada que los demás. Esa es entonces la aplicación práctica de la ética en los negocios. Y el otro punto que fue fundamental que dijo el señor Friedman, la empresa nunca tiene responsabilidades. Es el individuo quien debe responder de sus propias decisiones. En toda América Latina, el lavado de dinero, la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es un elemento que es orden del día.
El año pasado, un banco aquí en México tuvo problemas y como 10 personas se fueron a la cárcel. La autoridad no multó al banco, multó a las personas. Y dentro de esas personas estaba el director general. Fíjense entonces cómo un teórico del capitalismo empieza a defender la ética. Y empieza a defender la ética porque en una sociedad de libre mercado, una sociedad en donde la oferta y la demanda es lo más importante, generar confianza es fundamental. Y ahí es en donde muchas veces las cooperativas fallamos. Principalmente cuando quieren ser regulados y decimos, ¿sabe qué, señor regulador? No me regule, yo soy pobrecito, yo soy ignorante, yo no sé hacer eso. Sin embargo, sus decisiones ponen en riesgo el patrimonio de miles de familias. Está bien, estoy de acuerdo en que usted sea pobrecito, en que usted sea ignorante y no sepa hacer esas cosas. Sin embargo, tiene la responsabilidad de aprender y tiene la responsabilidad de asumir sus propios errores. Con estos conceptos, el señor Friedman ganó el premio Nobel, bueno, entre otra serie de elementos, y él llevó a las empresas a otro grado de desarrollo. Ese señor de la foto se llama Peter Drucker. Él es uno de los padres de la mercadotecnia y también de la administración en general. Y lo que dijo el señor Drucker fue, ¿sabes qué? No existe una ética propia de los negocios. Los negocios no tienen ética. Quien debe tener ética es la persona que toma las decisiones. Y lo peor de todo, decía el señor Peter Drucker, el gran problema que tienen los empresarios muchas veces no es que tomen decisiones equivocadas. El gran problema, decía él, es que los empresarios no toman decisiones, no toman decisiones. Y en mi experiencia, esto es algo que afecta mucho a las cooperativas. Otro gran elemento, nos decía el señor Drucker, naturalmente él no hablaba de las cooperativas, es que además de que son las personas las que aplican un marco ético, muchas veces son las mismas personas las que sirven de obstáculo para el desarrollo de las empresas. En las cooperativas tenemos 7 principios cooperativos. Uno de ellos es el principio de la integración. Pero ¿saben quiénes son las instituciones que menos aplican la integración cooperativa? Las mismas cooperativas, lamentablemente. Las mismas cooperativas no cooperan entre cooperativas. ¿Por qué? Porque no tenemos clara la idea de negocio. El negocio sirve para ganar dinero. Sus socios necesitan que sus cooperativas ganen dinero porque de esa manera van a ser sólidas. Naturalmente, la gran diferencia es que la cooperativa tiene una visión social muy fuerte. Entonces, dice el señor Drucker, las personas son las que aplican un marco ético. Y esto lo que significa es que en muchas empresas, decía Peter Drucker, no se toman decisiones de carácter ético porque los primeros afectados son las personas que deben tomar esas decisiones. Cuando nosotros interpretamos esto desde el punto de vista de la ley, por ejemplo, aquí en México, uno de los grandes problemas fue cuando el regulador dijo, los directivos de una institución, de una cooperativa, no podrán estar en cartera vencida. Tienen que cumplir completamente sus compromisos. En el momento en que caigan en cartera vencida, deben salir de la cooperativa. Pero ¿qué significaba esto en realidad? De que habían muchas cooperativas en donde los directivos pedían dinero y nunca lo pagaban. Y el problema no es ese, pues al final que cada quien haga lo que quiera, no hay problema. El problema principal es que todo esto, como lo mirábamos en una lámina anterior, llegaba a la percepción de la sociedad.
Y la sociedad decía, no, la cooperativa es una institución corrupta, no lleguen ahí. Tenemos entonces aquí la ética en la aplicación de negocios fundamental. Otro elemento que dijo Peter Drucker es responsabilidad de los directores no producir daños a los inversionistas. ¿Y quiénes son los inversionistas de la cooperativa? ¿Quiénes son los inversionistas de las cooperativas? Son sus propios socios. Entonces el director, el consejo de administración tienen la enorme responsabilidad de que sus socios no sufran daños patrimoniales. ¿Cómo vamos a evitar esto? Pues aplicando estándares éticos bastante sólidos. ¿Conocen a este señor? Bill Gates. Bueno, fue el dueño de Microsoft, él fundó la empresa, no sé si todavía, pero llegó a ser el hombre más rico del mundo. Bill Gates ganó tanto dinero que junto con su ex esposa Melinda Gates decidieron tener una fundación. En esa fundación, bueno, tenían varias fundaciones. Una era para combatir el hambre, otra era para dar acceso a las personas a un nivel de financiamiento adecuado, otro fue para mejorar el nivel de vida. Y Bill Gates tenía una imagen en el mundo muy limpia. Pero bastó con que anunciara el divorcio de su esposa después de permanecer, no sé, 25 o 30 años casado, para que su imagen se deteriorara. E igualmente con su imagen, todos sus proyectos prácticamente se fueron a la basura. Veamos eso a nivel de nuestra cooperativa. Imaginémonos al gerente o a la gerente de su cooperativa, bueno, no significa que sea así, o a los integrantes del consejo, que van por el pueblo tomando cerveza o tomando pisco, bueno, tomando licor en la calle. En el carro van con el sonido a todo volumen, no respetan los semáforos. La gente nunca va a decir, ah, mira, don Abelardo hace cosas indebidas. No, la gente va a decir, en la cooperativa son un asco. Y esto no es solo a nivel del director, del gerente, es a nivel de todos los empleados. Esto entonces a lo que nos lleva es que cuando hablamos de ética en las cooperativas, no nos referimos únicamente al comportamiento en la oficina. Nos referimos al comportamiento de las personas en todas las facetas de su vida. ¿Por qué? Porque Abelardo no puede decir, ¿sabes qué? Pues yo no estoy en la cooperativa, yo estoy en la calle y aquí puedo hacer lo que me dé la gana. Abran su mente, abran su corazón y reflexionen de lo importante que es esto. Por eso es que a nivel de los directivos de las grandes empresas, bueno, no sé, pero hablamos de Claro, hablamos de, bueno, de empresas gigantes. Todos los directivos tienen un nivel muy bajo, no aparecen en los medios. Porque saben que les puede pasar lo mismo que al señor Bill Gates. En cualquier momento pueden afectar el prestigio de la cooperativa. ¿Qué tenemos entonces? De que la ética no es un sueño, la ética no es un ideal, la ética no es una forma de vivir, la ética es una obligación en donde todas las personas que trabajamos para la cooperativa debemos comprometernos en nuestra integridad. El efecto de esto es que las cooperativas, como todas las empresas, deben de tener responsabilidad social empresarial. En la actualidad, tener responsabilidad social empresarial significa no dañar al medio ambiente, no afectar a las personas, y las empresas grandes constantemente lo están difundiendo y hacen cosas. Naturalmente que con eso no dejan de ganar plata, no dejan de ganar dinero, siguen ganando más.
Las cooperativas pensamos que con el hecho de ser nosotros cooperativas, con eso lo vamos a lograr. No vemos nuestra propia nariz. Regreso a las palabras de mi abuelo. ¿Cómo se sienten hasta este momento? ¿Está cansado? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Me gustaría escuchar si voy muy rápido, si estoy siendo claro. ¿Algún voluntario o alguna voluntaria para que nos lo comente? Recuerde, su micrófono está apagado. Normas de convivencia, perfecto. Sí, normas de convivencia. Muy bien, ¿algún voluntario o alguna voluntaria? Señor José, Sí. va como una pregunta, ¿no? La responsabilidad social surge como esa necesidad, ¿no? Dentro de las empresas de cambiar ese rostro que tenían las, digamos, ¿no? De empresas explotadoras, de empresas no comprometidas, ¿no? Con la realidad de su entorno. Empresas, por ejemplo, entre comillas, ¿no? Como algunas empresas mineras, petroleras, ¿no? Que atentaban contra el medio ambiente de las comunidades. Entonces, la pregunta es, ahí es donde surge la responsabilidad social a consecuencia de tal vez de principios no éticos de grandes empresas. En parte sí, y en parte surge a consecuencia de que este tipo de instituciones estaban perdiendo mercado, estaban dejando de vender y descubrieron que es mejor invertir 100,000 soles en beneficiar a una comunidad limpiando su sistema de agua que en perder 1,000,000 en sus ventas. Y todo esto surge también por los cambios que ha tenido nuestra sociedad. En Guatemala, fíjense, surge algo muy interesante. Guatemala es un país que cada vez sus niveles de contaminación crecen. Bueno, creo que como en todo el mundo. Los bancos comerciales, cuando una persona llega a tramitar un crédito, lo analizan y si tiene daño ambiental o daño ecológico, no entregan el crédito. ¿Qué están haciendo estas empresas? Están llegando a las cooperativas para que ahí les presten. Y las cooperativas financian los proyectos, aún así sabiendo que en 3 años el bosque que está en la localidad ya desapareció. Una cooperativa. ¿Por qué? Porque tal vez a la cooperativa, como no lo enfoca desde el punto de vista de que va a perder dinero, pues no le importa. La realidad es que cuando hablamos de ética, no hablamos de que yo voy a beneficiar el mundo. No, no, realmente la ética parte a veces de conceptos todavía mucho más egoístas. Sin embargo, tienen el impacto de que van a beneficiar a la gente. Las cooperativas beneficiamos mucho, pero realmente no tenemos la habilidad de poder difundir los éxitos que tenemos. No, la cooperativa que está en su pueblo, en su localidad, en su ciudad, hace muchas cosas buenas, pero no sabe cómo difundirlas. Y esto también muchas veces se debe a que el modelo de negocio de la propia cooperativa no está claro. Muchas veces la cooperativa considera que lo que necesita es prestar y se pone a prestar dinero para que compren refrigeradores, para que compren televisores, créditos para el consumo. Y se olvida que con eso lo único que logra es endeudar más a sus socios. Tal vez sería más adecuado que la cooperativa tuviera planes y acciones concretas para crear fuentes de trabajo, para recuperar el ambiente de su localidad. Y recuperar el ambiente de su localidad significa sacar dinero de la basura, con todo el reciclado y otro montón de cosas.
Varias cooperativas en México, varias cooperativas en Guatemala lo empiezan a hacer y están teniendo un éxito bastante fuerte. Dentro de toda esta parte de ética, entonces, uno de los aspectos fundamentales es que la responsabilidad de las decisiones, como lo hemos estado comentando, recae en la persona que las toma. Y esto significa de que todo mundo en la cooperativa lo debe tener claro. Debe tener claro que las acciones que tome son importantes. Y debe tener claro también que la falta de ética provoca pérdidas. Muchas veces nosotros mismos nos escudamos en que somos cooperativas y que no somos empresas que buscan el lucro. Pero esto no significa de que tengamos empresas que pierden. No, la cooperativa tiene negocios y debe hacerlos bien. Es más, la cooperativa tiene la gran ventaja que todos los negocios que tiene, al menos en teoría, lo hace con un marco teórico en donde busca el bienestar de las personas. El señor Friedman, el que mirábamos anteriormente, dijo, la ética eleva las ventas y genera más lealtad de las personas. Las pautas de consumo cambian. Actualmente las personas menores a 30 años tratan de cuidar el planeta. Un planeta que ya trae problemas, que el incremento de la temperatura, el cambio climático y muchas cosas están atentando contra el futuro. Por eso es que las nuevas generaciones cuidan esos elementos. Sin embargo, las cooperativas, a pesar de que los valores y principios cooperativos nos llevan a lo mismo, no siempre sabemos o podemos hacerlo. Cuando se aplica un marco ético, se impide también la sobreregulación. ¿Por qué? Porque el legislador, la superintendencia dice, mira, estas personas de las cooperativas hacen las cosas bien, protegen el patrimonio de sus socios, por lo tanto no van a necesitar tanta supervisión. Pero si nosotros somos malcriados, si nosotros no hacemos bien las cosas, ¿qué es lo que va a hacer el regulador? Con esto, lo que nosotros también tenemos que aceptar es que las cooperativas son consideradas instituciones de carácter público. ¿Qué significa eso? De que ustedes están administrando el ahorro de miles de personas. Y si ustedes toman una decisión mal, esas miles de personas o miles de familias tienen el riesgo de perder su patrimonio. Resultado, si nosotros mismos no nos regulamos, tiene que llegar el Estado y nos va a poner leyes, demasiadas leyes. He escuchado en muchos países que dicen, no, la ley es mala porque nos va a obligar a que mantengamos un nivel de capitalización del 10%. Nos va a obligar a que nuestro nivel de morosidad no pase del 5%. Eso es una herejía, eso es malo. No. Esas son situaciones que van encaminadas a proteger el ahorro de sus socios. Y las cooperativas pueden lograr eso y mucho más, siempre y cuando, punto 1, sean disciplinadas. Punto 2, ejerzan un marco ético adecuado. Número 3, sepan que sus responsabilidades recaen directamente en las personas. ¿Ven entonces cómo todo esto de ética no son únicamente palabras vacías? La ética entonces lo que requiere es que todos nos pongamos las pilas y empecemos a hacer las cosas bien. Naturalmente, hay negocios que ganan mucho dinero sin ética. El taller mecánico es el claro ejemplo. El taller mecánico en donde me cobraron 1,200 soles por cambiarle el aire a las llantas, ganó mucho dinero que no es ético. Sin embargo, cuando una institución no ejerce un compromiso ético, perdió clientela y no contribuye al orden social.
Y que conste que aquí no estoy hablando en términos políticos. No estoy hablando del bienestar del país. No, estoy hablando del bienestar de mi familia. Y el bienestar de mi familia significa de que a nivel familiar yo debo tener los recursos para que podamos comer. Y debo vivir en un vecindario en donde la delincuencia no nos mantenga encerrados con 50 candados. Esto entonces es una de las grandes obligaciones que tiene el sector cooperativo, aplicar esas razones que tenemos aquí. Toda decisión que se tome hacia el interior de una cooperativa influyen en el medio ambiente, influyen en la distribución del ingreso, en el desarrollo tecnológico y las condiciones sociales y políticas de su localidad. ¿Alguna vez había pensado en ese alcance? Si usted tiene 2 créditos, uno es para que una persona ponga una empresa y cree 10 fuentes de trabajo y la otra es para vender refrigeradores que llegaron del extranjero, ¿cuál va a tomar? ¿Sí? Fíjense, entonces esas decisiones nos llevan y al final de cuentas también, y esto es algo que impacta totalmente en las cooperativas como las personas somos libres y autónomos de hacer las cosas. Pero esto significa también de que tenemos la libertad de asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Algo que lamentablemente en muy pocas cooperativas se hace. Tomamos decisiones muchas veces sin mayor fundamento. El otro punto también es que todos los errores, todos los daños que causemos deben ser reparados. ¿Recuerdan a la señora que detuvimos que embargar porque no pudo pagar su casa? ¿Cuál fue la responsabilidad ahí de la persona que tomó esa decisión? ¿Cuál fue la responsabilidad de la cooperativa? O tan solo, como sucede muchas veces, nos lavamos las manos para poder limpiar nuestras almas y que nuestra ser y existencia esté libre de todo pecado. Fíjense entonces, esa es una mentalidad que tenemos que ir creando. Probablemente nosotros que ya tenemos tiempo en la cooperativa, pues ya no nos vaya a afectar, pero las personas nuevas tienen que tener esta concepción. Algo en donde no quede la idea de que solo haciendo cosas malas podemos superar. En el marco ético, la cooperativa debe tener muy claro y debe difundir cuál es la responsabilidad que tiene ante su localidad, ante sus socios. De ahí tenemos entonces que la empresa, que la cooperativa no está solo para dar préstamos. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la cooperativa para su barrio? ¿Cómo usan sus recursos? ¿Cómo se comprometen con el desarrollo social? Y cómo, de acuerdo a lo que nos decía el señor Milton Friedman, cómo las empresas o las cooperativas, en nuestro caso, vamos a tener una competencia libre y abierta sin caer en el fraude o el engaño. Y aquí me gustaría invitarlas a una reflexión. ¿Hasta qué punto su cooperativa cae o ha caído en fraude y engaño a sus socios, a sus directivos? ¿Hasta qué punto eso se ha convertido en una norma de vida? Tenemos entonces que cuando hablamos de ética, nos estamos refiriendo a ejercer un nivel de reflexión con todas aquellas personas que participen en la cooperativa. Y ese es el concepto de responsabilidad social. Responsabilidad social independientemente por qué lo hizo. Como nos decía Jessica, pues empresas que ahora para vender, pues tienen que decir que se comprometen. Las mineras que ahora dicen que al menos van a reforestar.
El compromiso social significa el compromiso que tiene la cooperativa en generar valor, en evitar que tanto nosotros en este momento tengamos algún tipo de problemas. Entonces, fíjense, aquí ya no es la parte romántica de la ética, no es la parte conceptual. No, la ética, cuando nos portamos bien, implica también la noción de futuro. Implica establecer códigos de conducta. Y el código de conducta fundamental nos lleva a que la cooperativa existe porque tiene la obligación de mejorar el nivel de vida de sus socios. Y esto es algo mucho más profundo. La obligación de la cooperativa no es prestar, no es obligar a que todos los socios periódicamente den sus aportaciones porque necesitamos dinero. Hemos caído en ese círculo vicioso en donde ya no tenemos para subsistir. Toda cooperativa existe porque sus socios confían en nosotros para mejorar ese nivel de vida. Y a diferencia de la empresa capitalista típica, la cooperativa debe compartir la riqueza que ha creado. Compartir la riqueza que ha creado. Pero esto no significa regalar dinero. ¿Cómo va a compartir? Creando personas con mayor nivel educacional, generando ideas para cómo vamos a mejorar el pueblo. Muchas formas en que la cooperativa va a retribuir a su comunidad eso. ¿Y saben cuál va a ser el efecto de todo esto? Va a incrementar el trabajo, va a disminuir la delincuencia, va a disminuir la migración, va a disminuir los niveles de desintegración familiar. La ética, entonces, es uno de los grandes compromisos que han acompañado a las cooperativas de su creación. Y nos permite también compartir el futuro y que nuestras localidades puedan tener un futuro. Esa es la parte que me gusta bastante de este tema. El ideal de todo mecanismo de ética es que las cooperativas estén en condiciones de establecer sus propias reglas, pero no cualquier regla que tenga como objetivo compensar nuestro nivel de ineficiencia. No reglas que nos lleven y nos mantengan en un nivel de mediocridad. No, reglas que nos obliguen a progresar, a tener instituciones sólidas, instituciones rentables y sustentables. El otro punto también que es fundamental es que cuando se establece una conducta y un código de ética, también estamos obligados a supervisar su cumplimiento. Escuchaba el día de hoy a alguien que me decía, ¿sabes qué? Es bueno tener confianza, pero es mejor tener supervisión. Es posible también que la cooperativa recurra a una entidad externa. Puede ser la confederación. La confederación que cada año hace una evaluación y dicen, ¿sabes qué cooperativa? Tú estás en este nivel. Pero significaría también un gran reto. Y ese gran reto implica que las cooperativas tenemos que aprender a respetar y a confiar en nuestros organismos de integración. Esto sería igual tal vez, y una disculpa por el ejemplo, pero tal vez aquella persona que toma mucho alcohol, pues necesita a alguien que le quite las botellas de enfrente. Una persona que sabe que soy desorganizado, pues a alguien que me apoye en la organización. Y he comentado en otras ocasiones, y esto es algo que admiro mucho de Perú. Ustedes tienen una confederación, no la institución como tal, sino con personas comprometidas. Entonces, todo eso es un capital que nos puede permitir tener un futuro excelente.
Sin embargo, lo más usual en los países es que toda la parte de cumplimiento de su supervisión, pues sea la autoridad quien tenga que hacerla. Y la autoridad lo hace cuando ya han habido casos de fraude y cuando la cantidad de personas que han sufrido el efecto negativo de una cooperativa son muchas. Así que aquí hay algo que se llama también riesgo reputacional. Pudiera ser que su cooperativa sea la única en todo el Perú, que es excelente. Sin embargo, si está rodeada de cooperativas mediocres, todo mundo la va a tachar también de mediocre. Es entonces la importancia que adquieren organismos como la Confederación, organismos como sus federaciones, para poder disminuir el riesgo sistémico y riesgo reputacional. Las grandes empresas, como comentábamos anteriormente, y fue lo que dijo el señor Milton Friedman, las grandes empresas tomaron la decisión de implementar códigos de conducta e implementar ética empresarial porque no querían ser sobrereguladas. Por eso mismo. Y esa es una lección que a las cooperativas se nos complica bastante poder aprenderla. Ya para finalizar, hay algunos elementos que son principios básicos y que esto cuando los implementamos en las cooperativas nos funcionan muy bien. Aunque también hago la aclaración, no a todas las personas les gustan. Primer principio básico, todos tenemos derecho de equivocarnos. Todos tenemos derecho de cometer errores, los que sean. Sin embargo, nadie tiene derecho a equivocarse 2 veces en la misma cosa. Nadie tiene derecho a equivocarse 2 veces en lo mismo. Otro principio básico. En esta cooperativa no hay lugar para el subsidio emocional. Subsidio emocional es de que mi compañero de trabajo está muy enojado porque no le incrementaron el sueldo y él está enojado y yo soy el que va a reclamar. No, no hay lugar para el subsidio emocional. Las emociones y comportamientos, cada persona tiene su propio nivel de responsabilidad. Siento mucho que a mi compañero no le hayan incrementado el salario, pero eso es algo que él o ella tiene que ir a reclamar. No voy a ser yo. Y fíjense, los latinoamericanos somos muy dados a ese subsidio emocional. Tercer principio, las cosas se hacen bien a la primera. Las cosas se hacen bien a la primera. Y esto tiene que ver también con que el trabajo de hoy no lo dejes para mañana. Y el último, los pecados se perdonan. Los errores se pagan. Los pecados se perdonan. Los errores se pagan. Tal vez en una cooperativa de ahorro y crédito, el más claro ejemplo de esto sean las personas que están en el área de cajas. ¿Qué pasa si una cajera tiene un faltante el día de hoy de 500 soles? ¿Lo va a pagar la cooperativa? No, lo tiene que pagar la propia cajera. ¿De que solo gana 100 soles al mes? Los pecados se perdonan, los errores se pagan. A la próxima, pues tendrá que tener mucho más cuidado en lo que hace. Y fíjense, suena egoísta. Sin embargo, lo tenemos que aplicar porque esa es la sobrevivencia de la cooperativa. La realidad ha demostrado que aquellas cooperativas que no lo hacen son cooperativas que no crecen y que tienen demasiados errores. Terminamos entonces con esto. Y esa es parte de la obligación que tenemos. La cooperativa, la ética, es una alternativa completamente viable para tener un mejor futuro.
Y el otro punto es que las cooperativas van a sobrevivir a nosotros. Nos vamos a ir, nos vamos a morir y la cooperativa seguirá ahí. Y si sigue, debe ser una institución mucho más fuerte, mucho más fortalecida. Un lema con ética y moral, todo. Sin ética y moral, absolutamente nada. Les agradezco mucho, espero no haber sido cansado, espero no haberlos dormido. Y me gustaría que cuando abrieron sus mentes y sus corazones, esto signifique de que las cooperativas peruanas van a beneficiar a millones de personas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. José, si me permites, bueno, primeramente felicitarte por esta excelente exposición y de repente hacer un pequeño aporte, ¿no? A lo comentado. De repente hay un desconocimiento por parte de nosotros los cooperativistas en la razón de ser de una cooperativa, en la doctrina, ¿no?, del cooperativismo. ¿Por qué lo digo? Porque una cooperativa se forma justamente haciendo responsabilidad social. O sea, para los cooperativistas, para las organizaciones cooperativas, no es novedad la responsabilidad social que ahora se ha puesto en boga, se ha puesto de moda, ¿no? Hace pocos años atrás, ¿no? Porque una cooperativa se forma justamente haciendo responsabilidad social para poder paliar una necesidad. Como lo dijo la señorita Jessica, desde los pioneros de Rosa. ¿Por qué se formó esa primera cooperativa? Justamente por la situación tan crítica en que estaban ese grupo de personas, ¿no? Entonces, al verse en esa situación tan complicada, surge la cooperativa. Y surge haciendo responsabilidad social. Si nos remontamos a épocas más cercanas, las famosas cooperativas de vivienda. ¿Por qué se formaron las cooperativas de vivienda? Porque justamente carecían de una vivienda las personas que se juntaron en esa cooperativa. Y era una responsabilidad social que hacían, ¿no? Entonces, de repente ese es el desconocimiento que tenemos los cooperativistas en cuál es nuestra esencia, ¿no? Porque para mí la responsabilidad social está en el ADN de las cooperativas. Bueno, quería hacer este aporte y dejo para que los que están participando también lo hagan. ¿Pueden participar? No sé. Si quisiera participar, Sí, adelante, Jessica. ¿no consideran también que un problema que tenemos las cooperativas en parte del tema de la ética y que, digamos, tiene un cierto, digamos, choque, si lo podemos utilizar esta palabra, con los funcionarios, ¿no? Que muchos de ellos vienen, no son cooperativistas, ¿no? Y quieren implementar en las cooperativas tal vez un sistema, ¿no? De ganar, ¿no? A toda costa. Entonces, tener también esa clase de funcionarios, ¿no? No ayuda a la integración, ¿no? Ven a las hermanas cooperativas como competencias, ¿no? Entonces, eso también debilita la integración, el poder fomentar espacios que permitan la integración de otras hermanas, el aprendizaje, ¿no? Qué bonito se ve como una cooperativa de ahorro y crédito apoye, ¿no? Con canales de crédito a sus hermanas cooperativas, ¿no? Que son agrarias, ¿no? Y un sinnúmero que se puede, ¿no? Trabajar conjuntamente. Si bien las cooperativas con el tiempo tienen que ser empresas sostenibles, ¿no? Sostenibles en el tiempo, porque también de eso depende, ¿no? El futuro de muchas de ellas, ¿no? Y todos nos beneficiamos, ¿no? Principalmente los socios, que son la razón de ser.
pero hay, ¿no? Como les digo, ¿no? Funcionarios que todo lo ven, pues, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y créditos, su fin es ganar, ¿no? Dar créditos. Entonces, yo considero que también eso, de dar créditos a toda costa, sin ver realmente si el socio requiere, ¿no? Si requiere ese crédito o otro tipo de atención, ¿no? A veces se lo otorgan por querer cumplir las metas, sobreendeudamos, ¿no? A nuestros socios, ¿no? Nos importa más las metas que realmente que ese crédito cumpla su función, ¿no? De ayudar al socio, de tal vez está pasando por una situación crítica, ¿no? Que ese crédito le pueda ayudar o mejorar su capital de trabajo. Yo considero también que también nosotros como cooperativas, los que están en el Comité de Educación, tenemos un arduo trabajo con fomentar entre los trabajadores el cooperativismo, su esencia, ¿no? Sin dejar de lado de ser cooperativas competentes en el mercado. Sí, muchas gracias, Jessica. Tiene toda la razón. Y eso se debe principalmente a que en muchas cooperativas hemos descuidado desde hace tiempo cuál es el comportamiento que tenemos. Y eso también se relaciona directamente con la innovación que debemos tener. Pusieron un comentario aquí en el chat en donde dice que la autorregulación es una quimera. Fíjense, definitivamente autorregularse no es fácil. No es fácil, es muy difícil, es muy complicado, pero no es una quimera, es algo que se puede lograr y es algo también que tiene su impacto. Imaginémonos, usted tiene 2 empleados. Uno de esos empleados tiene la imagen de que hace todo bien, no tiene errores. El otro empleado tiene la imagen de que hace las cosas mal hechas, que deja las cosas a medias. Cuando a usted le toca supervisar, ¿a quién va a supervisar más? ¿Sí? Naturalmente al que tiene la imagen de que hace las cosas mal. Con el otro va a hacer una supervisión, pero no tan a profundidad, porque tiene la idea o sabe que no va a encontrar errores. Eso mismo, y tomo como caso aquí en México. Aquí en México a la superintendencia se le llama Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El personal de la comisión, con aquellas cooperativas que tienen la imagen de problemáticas, de tener muchos errores, cuando llegan a supervisar, supervisan hasta la cocina. Con aquellas otras que entregan sus reportes y tienen la imagen de que hacen las cosas bien, cuando llegan a supervisar, la supervisión es de 1 o 2 días. Ese es el efecto real, ¿sí? Definitivamente, autorregularse también significa tener un alto nivel de disciplina o de autodisciplina. Y tiene también la idea de que todo lo que vamos a hacer es porque sabemos que tenemos debilidades y cada vez esas debilidades tenemos que convertirlas en fortalezas. Naturalmente que al final del día el comportamiento de cada persona o cada cooperativa es decidido por la misma persona y la misma cooperativa. El otro punto también, retomando lo que dijo Jessica, ella habló y reflejó de un problema que es real. Sin embargo, fíjense, el problema no es que hayan funcionarios así. El problema real es que existen esos funcionarios y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados sin corregir en general esas situaciones. ¿Sí? En fin, es un tema profundo, polémico, complicado. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Muy bien, pues por mi parte entonces reitero, les agradezco mucho su presencia, espero haber puesto un granito de arena que bueno, contribuya no solo a haber pasado una tarde de sábado aquí entretenidos, sino que se convierta en acciones.
Muchas gracias, don Julio, por la oportunidad, ¿eh? No, gracias a ti, José. Tú siempre colaborando con Cofenacoc. Y gracias a todos los que han participado en el evento, ¿no? Un evento muy importante, como ustedes han podido dar cuenta, ¿no? La ética es un valor que tenemos que tenerlo bien presente y sobre todo practicarlo, ¿no? Y bueno, mi agradecimiento a todos los presentes y ya habrá otro tema justamente relacionado a la ética que tenemos que tocar, como lo dijo Jessica, es un tema muy amplio, ¿no? Y que de repente en otro curso lo vamos a volver a tocar. Mi agradecimiento a todos ustedes y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias, Julio. Gracias, don José. Muchas gracias. Gracias, está muy bonita Gracias. la capacitación. Gracias, Karim. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, cuídate. Vamos. Gracias, Julito. Gracias. Antonio, gracias. Ok. Hasta la próxima. Muy agradecido por la charla, por la capacitación. Muy amable. Gracias. Saludos. Gracias, Carlos. Gracias.